Del Señor, le doy gracias al Señor por un nuevo día que Él nos ha dado. Hermanos amados, si usted nos ha dado cuenta, es el último domingo del año 2025. El último domingo que estamos en la presencia del Señor de este año. Estamos en este año, la última clase del 2025. Y le damos gracias al Señor por eso, ¿cierto? Porque el Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso, bondadoso y eterno en cada uno de nosotros, porque sus misericordias se renuevan todos los días, ¿cierto? Él es maravilloso, ¿cierto? Nadie como Él. Le doy gracias al Señor por este grupo de hermanos que estamos acá delante de su presencia. Vamos a ponernos de pie. Primeramente nos vamos a saludar. Bendiga a su hermano en el último domingo de este año, el último domingo de este año. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Recordemos, hermanos amados, que el martes 30 es la Santa Cena, así que están todos cordialmente invitados. Amén. Vamos a orar, hermano, para dar inicio a esta clase del día de hoy. Los ponemos de pie, perdón que le haga ejercicio espiritual hoy día en la mañana. Amén. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor bendito. Señor amado, ya se nos va un año más, Señor bendito, de que tú tienes misericordia de nosotros, compasión de cada uno de nosotros, Señor. Tú has sido bueno, Señor, has sido muy, muy bueno, como dice tu palabra, Señor. Porque tú, Señor bendito, has estado pendiente de cada uno de nosotros, Señor, de nuestros hijos, de nuestras hijas, Señor, de nuestros esposos, de nuestras familias, Señor bendito, de nuestros yernos, de nuestras nueras, Señor bendito, de nuestras generaciones, Señor, son benditas en ti, Padre Santo. Rogamos por esas generaciones, Señor, que aún, Señor bendito, están apartados de ti, Padre Celestial. Rogamos para que tú toques sus corazones, Señor bendito, para que tú bendigas su vida, Señor, y lo atraigas a ti, Señor bendito, a tu camino, Señor, a tu redil, Padre Celestial, para que reconozcan a tu Hijo Jesucristo como su único Señor y Salvador. Bendice el día de hoy a cada hermano presentado, Señor, aquí. Bendice la clase, Señor. Úngeme con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Dame palabras, Señor bendito. Habla tú por mí, Señor bendito. Que todo sea conforme a tu palabra, Señor bendito. En el glorioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Le voy a pedir a mi hermanita Flor que me acompañe en la lectura de la palabra en Hechos 12, del 1 al 4. A mi querida hermana Cecilia le voy a pedir que me acompañe para la lectura de la palabra en Hechos 9, del 15 al 16. Amén. Ustedes tengan abierto el libro de los Hechos, por favor. A nuestra hermana Jessica Allende, Hechos 16, del 16 al 24. Nuestra hermana, tu hermano Enrique, Hechos 16, del 25 al 35. Amén. Amén. Y nuestra hermana Patricia, Anita Patricia,
Anita María. Sí, Hechos 11, 19. Amén. Hoy día nuestra clase es Pablo y Silas en la cárcel. Esta es una gran palabra, hermano. Primeramente todos sabemos quién era Pablo, ¿cierto? Todos sabemos quién era Pablo. El hermano Eric, la semana pasada, nos dio la conversión de Pablo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aunque el hermano Eric estaba todo nervioso porque tenía que hacer la obra de teatro, pero él nos dio la conversión de Pablo, ¿cierto? Cómo el Señor utilizó a un perseguidor a ser perseguido, ¿cierto? Un perseguidor de la iglesia a ser el predicador de la iglesia, a llevar el evangelio a muchas criaturas por amor de su obra, ¿cierto? Y el Señor le recordó a Pablo, que era Saulo en ese tiempo, que él iba a ser un instrumento en sus manos y que él iba a padecer por su obra, ¿cierto? ¿Quién de nosotros ha padecido por la obra del Señor? Yo creo que todos hemos tenido problemas, ¿cierto? Pero el Señor es el que nos guía, nos muestra su voluntad. Vamos a saber quién es Silas, porque Pablo y Silas en la cárcel. Porque todos sabemos, como le decía anteriormente, quién era Pablo. Pero Silas, levanten la mano, ¿quién conoce a Silas? ¿Quién conoció la palabra de Silas? Bien, Silas, dice, el nombre de Silas o Silvano, fue un profeta misionero judío cristiano, miembro preeminente, escogido, de la iglesia primitiva en Jerusalén, conocido por su lealtad, compañerismo con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Su valentía era extraordinaria. Silas fue elegido por Pablo como compañero por el Concilio de Jerusalén. Guiados por el Espíritu Santo, respondieron a un llamado misionero en Macedonia para llevar el evangelio a Europa a comienzo de los siglos, a Filipo y a Grecia. La historia de Pablo y de Silas es un poderoso testimonio de fe inquebrantable, valentía ante la adversidad. La adoración y la predicación del evangelio puede transformar situaciones difíciles por salvar vidas. Por salvar vidas. Ese era Silas, el compañero leal de Pablo. Y de Pedro también, porque fue su escriba. Él empezó con Pedro y después fue guiado para que acompañara a Pablo en sus viajes misioneros. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia. Debería ser fácil pagar el costo cuando se trata de seguir a Dios. Después de todo, Él nos escatimó su propio Hijo por nuestra causa. Escoger seguir a Cristo tiene un costo diario de sacrificio. Las cosas que impiden que tengamos comunión íntima con Él, el costo permanente es escoger hacer su voluntad y rendir la nuestra. La Biblia llama el reino de Dios la perla de gran precio. Tan alto el precio de esta perla que el comerciante en Mateo 13:45 fue y vendió todo lo que tenía para comprar esta perla. Cuando consideramos esta verdad, ¿hay algún costo demasiado alto para pagar por la vida eterna en nuestro Señor? Yo creo que no, ¿cierto? Nosotros no hemos pagado nada, hermano. No hemos devuelto nada. Nada, solamente por gracia. Por gracia tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Nada más que por gracia. Porque nuestro Señor entregó todo. Dios dio su único Hijo por amor a esta humanidad. Y Cristo entregó su vida por amor a la humanidad, por nuestros pecados. Lo que deberíamos haber llevado a nosotros, nos llevó Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto?
Con eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Porque si usted es cristiana tiene que saber eso, ¿cierto? De que Cristo llevó nuestros pecados. Nosotros no hicimos nada, hermano. Él nos escogió, no nosotros a Él. Él nos buscó, no nosotros a Él. Él nos llenó, no nosotros a Él. Cristo dio todo. Pero lo más grandioso, hermano, es que Él resucitó. Y nosotros estamos esperando su segunda venida, ¿cierto? Que Él venga a buscar a esta iglesia para llevarnos a la última cena, a la cena del Señor, a la mesa que está preparada para cada uno de nosotros. Hoy día, en unos días más, nosotros vamos a tener la última cena del año 2025, ¿cierto? Junto con nuestra familia, nuestros amigos, algunos estamos tan solitos, pero también hacemos algo especial. Pero lo más importante, hermano, es darle la honra, la gloria y la alabanza al único Dios verdadero, porque Él nos ha dado un año más de su gran misericordia. Uno debe recordar todo lo que hicimos en el año 2025 y presentarlos delante del Señor y decirle: Señor, gracias, gracias Dios mío, porque sin ti nada hubiera ocurrido. Si tú no hubieras estado en mi vida, nada de lo que yo tengo, lo que yo soy, hubiera sido. Hermanos, seamos agradecidos de este Dios eterno, de este Padre que nos escatimó a su amado Hijo Jesucristo por amor a nosotros. El costo del llamado, hermano. ¿Usted ha pagado algún costo por ser hija de Dios? ¿No es cierto? Vamos a Hechos 12, 1, 4. Sigamos la lectura, por favor, hermanos amados. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lea hasta el 5, hermana amada, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar Amén. Oración a Dios por él. Amén. Gloria a Dios. ¿Pedro estaba solo? No, ¿cierto? ¿Quién hacía ruego, plegaria, peticiones por él? La iglesia, ¿cierto? Los que estaban detrás de él. Porque recuerden que Pedro había predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y había muchos detrás de él, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cierto? Hacemos lo mismo, ¿cierto? ¿Hay alguna necesidad? Ahí vamos al grupo de oración, ¿cierto? Ponemos: hermana, por favor, ore por esto, hermana, por favor, hay esta necesidad. Hermanos, oremos los unos por los otros. Ese es el respaldo de uno, hermana. Es el respaldo de la iglesia por cada uno de sus miembros. Es el respaldo del Hijo por cada uno. ¿Quién intercede por nosotros, hermano? Jesucristo intercede por nosotros en todo momento delante del Padre. Que nos dé otra oportunidad, que nos ayude. Dice la palabra que Pedro ocupaba un lugar destacado en el capítulo del 9 al 12 en los libros de los Hechos. Sin embargo, esta escritura guarda silencio sobre Pablo. Pablo todavía no se había convertido. La iglesia en Jerusalén se formó con Pedro y otros discípulos que lideraban con la predicación de Pedro. Muchos aceptaron la fe de salvadora. El costo del llamado de seguir a Jesús está en cada página de los libros de los Hechos. ¿Usted ha leído los libros de los Hechos, hermanos? Es importante. Es un instrumento para nuestras vidas. Desde que Esteban fue apedreado hasta el asesinato a espada de Santiago y el cancelamiento de Pedro, también incluyó la persecución a gran escala
que dispersó a los creyentes hasta Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. En Hechos 11:19. Hermanita Anita María. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amén. No hablaron a nadie más de la palabra, a ningún pagano, a ningún gentil, sino solamente a los judíos, porque en ese momento era solamente para los judíos las palabras, ¿cierto? El costo no pasó por alto en la vida de Pablo. De hecho, en el momento de su conversión, Jesús le dijo a Saulo, Pablo, que él sufriría debido al nombre del Señor. En Hechos 9, 15 y 16. ¿La hermana Cecilia aparece? Amén. Amén. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. ¿A quién mandó el Señor? ¿A dónde lo mandó a Pablo? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Amén. A ellos los mandó. Ahí los mandó a los gentiles. Ahí la palabra del Señor iba a ser predicada, ¿cierto? Porque los gentiles también, por misericordia, nosotros fuimos escogidos. Nada más. Porque los judíos rechazaron al Mesías prometido y ellos aún lo esperan y no saben que Él ya está en los cielos esperando a su pueblo. Solamente falta, hermanos amados, que los judíos, el pueblo de Israel, realmente conozcan en sus corazones de que el Mesías prometido ya había venido a la tierra, porque ellos mismos lo rechazaron. Calabozos y liberación. En Hechos 16, del 16 al 24. ¿Qué lo tiene la hermanita Jessica? Amén. Del 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Hasta el 24, hermanita. ¿Sí? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más
adentro y le aseguró los pies en el cepo. Amén. Amén. Entonces Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Por qué, hermanos amados? Si siguieron la lectura, ¿cierto? Porque echó fuera el espíritu de adivinación que tenía la muchacha, ¿cierto? En el nombre del Señor echó fuera ese espíritu de adivinación que tenía esa niña que vivía en ese pueblo. ¿Y qué les pasó a ellos? Los dueños, los que tenían esta niña a cargo, los mandaron a la cárcel. Primero los golpearon, le dijeron de que ellos estaban amenazando la estructura política de su cultura. Además, ellos sabían de ya que no iban a ganar tanta plata, ¿cierto? Ya se le había ido el tesoro que tenían ahí. Entonces, lo más sensato para ellos era decir, llevarlo ante el concilio para que ellos lo juzgaran y lo metieran a la cárcel. Pero recordemos que Pablo era romano. Además era romano. Pero ellos cumplieron con la palabra del Señor. Porque, hermanos, no hay espíritu de adivinación. No hay espíritu de adivinación. El Señor Jesucristo echó fuera todo espíritu que era contrario a Él. Amén. Y Él los derrotó en la cruz del Calvario. Hasta el mismo Satanás fue derrotado en esa cruz. Entonces no había un espíritu de adivinación. Y cuando había un espíritu de supuesta adivinación, eran demonios, hermanos. La gente del mundo, muchos de ellos, acude a verse las cartas, ¿cierto? Acude a personas que le dicen lo que más le conviene hacer. Y sobre todo en este tiempo, usted ve en la televisión que salen todos estos personajes y ya están proyectando el 2026. Y supuestamente hay muchos que son muy famosos, que esto y que lo otro. Pero si el Señor es el único que tiene el control del mundo, Él sabe lo que va a pasar hoy día, mañana y el año que viene. Él ya tiene pronosticado, como dice el pastor, Él ya lo tiene en su agenda. Él ya lo hizo todo. No tenemos que empezar a preguntar a nadie. Ni nosotros mismos debemos preguntarnos, ¿qué va a pasar conmigo el día de mañana? Si mi vida no es mía, ¿de quién es? Del Señor. Usted tiene que tener bien claro esto, hermanos amados. El Señor dirige tu vida. El Señor dirige tus acciones, tus pensamientos y tu voluntad. Está en la mano del Señor, aunque tú de repente no lo creas. El otro día le mandé un devocional, entre comillas, le mandé el devocional del pastor de Navidad a mi sobrino. Él no es cristiano, pero él tiene hambre y sed del Señor y no sabe cómo buscarlo. Él está en el sur. Y me dice, tía, bueno, no me dice tía realmente porque somos casi de 2 años de diferencia. Me dice, es que yo no lo siento. No siento al Señor que está siempre conmigo. Entonces yo le dije que no es por sentir, es por fe. Si yo no siento amar a mis hermanos, pero es por fe que lo hago, por amor a Cristo. Si yo no soy nadie para decir que no amo a mi hermano o para tener pensamientos, el Señor es el que dirige mi vida. Y yo creo que todo eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sabemos que todos aquí presentes y los que nos están viendo por las redes también, hermanos, piensen siempre que el Señor es el que dirige nuestras vidas. Por misericordia, yo abro mis ojos y vuelvo a ver un día más. No porque a mí se me ha complacido,
no porque yo tengo las fuerzas para hacerlo. Nuestras fuerzas desfallecen, sobre todo ya el último año, ¿cierto? El último tiempo. Nosotros ya no vamos para arriba, vamos un poquito para abajo, porque nuestras fuerzas ya no son las mismas de 20 años atrás, ni 10 años atrás, ¿cierto? Pero el Señor está ahí contigo. Él te da las fuerzas. Él es el que te sostiene. Él es el que te levanta. Él es el que te da la vista. Él es el que te hace hablar. Él es el que te hace caminar. Él es el que toma tu angustia, tu pena. Él es el que te consuela. Él está ahí. Y no es por sentirlo, ni es por verlo. Es por fe. Por la fe en el Señor, que Él está ahí conmigo. Yo no veo a los ángeles que van conmigo, pero sé que alguien me cubre, porque cuando salimos de nuestra casa, hermanos, no sabemos lo que nos pasa en la calle. El enemigo los acecha en todo lugar, y sobre todo cuando salimos de nuestras casas, en todo lugar. Si vamos en nuestro auto propio, si vamos en la micro, si vamos caminando, si vamos en el tren, el enemigo los acecha. Pero ¿quién va con nosotros? El Señor. El Señor va con sus alas abiertas. Nos ama. El ángel de Jehová, como dice nuestra hermana Anita María, nos acampa alrededor de los que le temen, ¿cierto? El ángel de Jehová acampa alrededor tuyo, hermana amada, mío, hermano amado, de tu familia. Porque hay muchos que están apartados, pero aún así el Señor tiene misericordia de aquellos. Aún así, porque hay alguien que está orando por eso. Hay alguien que está orando, una madre, un padre, un abuelo que está clamando por él. Yo soy una hija de Dios por las oraciones de mi abuela, de mis abuelos. Ellos toda su vida fueron cristianos. Mi madre fue hija única, así que nosotros éramos las únicas nietas de mi abuelita. Porque mi abuela después se volvió a casar, quedó joven, muy viuda, viuda quedó joven, muy joven. Mi madre estaba en su vientre. Y el papá de mi mamá, mi verdadero abuelo, mi historia, hermano, son como valientes guerreros de mi generación. Mi verdadero abuelo, algunos hermanos van a recordar esto, sobre todo los hermanos que han sido uniformados. Mi verdadero abuelo fue asesinado en la Escuela Santa María en Iquique. Ustedes conocen la historia de la Escuela Santa María, ¿cierto? Que fueron los mineros, fueron a Iquique a reclamar por sus derechos y lo encerraron todo en una escuela en Iquique y los asesinaron a todos. Y mi abuelo era sindicalista porque él tenía estudios y fue asesinado ahí. Mi abuela estaba embarazada de 7, 8 meses, vivía en el campamento minero y ellos después de 3 meses recién supieron que lo habían asesinado a todos en esa escuela. Porque no había contacto, porque en ese tiempo era muy difícil bajar a Iquique y después llegar a donde estaba la minera. Mi abuela cuando se vino de Iquique tuvo a mi mamá en el norte y se vinieron a Calera. Y ahí ella conoció al Señor. Después de toda esta tragedia que le había pasado, ella conoció al Señor. Y mi mamá era hija única. Mi abuela se volvió a casar cuando tenía como 48 años, 50 años nuevamente. Entonces no tuvieron más hijos con el abuelo que yo conocí. Y ellos dos eran cristianos. Y ella amaba a sus nietas, que éramos nosotros, que lo íbamos todos los veranos allá, a su casa, y siempre los hablaba del Señor, los llevaba a la iglesia. Pero yo hice mi decisión cuando tenía como 25 años, cuando Cristo me habló a mi corazón en una escuela
dominical en Valparaíso, de un cuñado que venía desde Estados Unidos. Imagínense cómo hace Dios la obra. Mi cuñado venía desde Estados Unidos a ver a su familia y nadie lo quiso acompañar a la iglesia. Fui yo con mis hijos, que eran pequeños, y ahí acepté al Señor cuando Dios me habló a mi corazón. Así que, hermano, no se canse de orar por su familia. No se canse. El Señor está haciendo la obra en cada uno de ellos y en nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La alegría de pagar el costo. Hechos 16, 25 al 35. ¿Qué lo tiene? El hermano Enrique. Amén. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y les seguía, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Amén. 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 La prisión probablemente, hermano, era un calabozo, un lugar sin luz, sin higiene y plegado de roedores. Muchos prisioneros no tenían medios para conseguir alimento o agua, a menos que alguna persona generosa se ocupara de llevárselos. Los pies en el cepo de Pablo y de Silas sin duda estuvieron forzados a estar de pie o sentados derechos, sin poder dormir, y esas eran horribles condiciones. Cuando muchos prisioneros se hubieran abandonado a su suerte, Pablo y Silas empezaron a adorar y a orar mientras los demás prisioneros los escuchaban. Dios pudo usar su obediencia para atraer más gente a su reino. El precio que pagamos puede preparar el camino a la eternidad de muchas otras personas. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Los metieron a la cárcel por la muchacha que le sacó el espíritu de adivinación, ¿cierto? Les pegaron, los maltrataron y los metieron al fondo de la cárcel. Le dijeron al guardia de que los custodiara y los dejara ahí. Y como decía el hermano, y como dice la palabra, ellos estaban en el fondo de la cárcel. Allá había de todas esas cositas caminantes que yo les tengo terror. No tenían agua. Ahí no le daban nada, hermano, sino que alguien debería llevarle la alimentación y el agua que ellos deberían beber durante el tiempo que estuvieran en la cárcel. Nadie se preocupaba de ellos. Ellos quedaban ahí, se morían de hambre, se morían de infecciones que podrían tener por estar en un lugar tan desasiado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? A pesar de todo, ellos cumplieron la palabra del Señor, a pesar de estar, ¿cierto?, con el
cepo, que es una especie de madera con dos hoyitos, y le ponen los pies o le ponían las manos, ¿cierto? Y ahí los enganchaban y los cerraban eso. Entonces uno no tenía movimiento, las personas no tenían movimiento. Eso lo usaron mucho en Francia, cuando empezaron a derrocar a los reyes en la Revolución Francesa. Le ponían la cabeza también, ¿cierto?, en el cepo, y caía la guillotina, ¿cierto?, cuando los reyes y las grandes personas de sociedad mataron mucho en la Revolución Francesa de esa forma. O les cortaban las manos o les cortaban los pies. Y Pablo y Silas tuvieron en el cepo, tuvieron encadenados, pero ellos estuvieron encadenados físicamente, porque espiritualmente su alma se gozaba en el Señor, y dice que cantaban himnos y oraban, y no así calladitos, sino que a gran voz, ¿cierto? Y los otros presos los escuchaban. Y eso que ellos estaban en aflicción, hermano, no estaban cómodos. A lo mejor tenían frío, a lo mejor tenían hambre o tenían sed. Pero ellos sentían el gozo, el fuego del Señor en su corazón, y cantaban himnos y oraban. ¿Y qué pasó? La cárcel empezó a temblar. Hubo un terremoto, dice. Y el carcelero, cuando vio que el terremoto y vio que las puertas estaban abiertas, pensó que todos habían arrancado. Y la costumbre de ellos era asesinarse, atravesarse con la espada. Ellos eran romanos. Ellos tenían responsabilidad sobre esos prisioneros. Y si se le arrancaban a los prisioneros, ellos iban a ser muertos por sus autoridades. Entonces preferían matarse ellos mismos antes de que los tomaran prisioneros su propia gente. Pero ¿qué es lo que hizo Pablo? Levantó a gran voz, dice la palabra, y gritó y le dijo: estamos todos aquí. Estoy parafraseando, hermano. Estamos todos aquí, ninguno se ha ido. ¿Y qué hizo el carcelero? Se gozó y le preguntó la gran pregunta. Le dijo: ¿vamos a la palabra? Dice, entonces pidiendo más Pablo, clamando a gran voz, dijo: no te hagáis ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, y se precipitó dentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Solamente, le dice él, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, si tú crees en el Señor, tú y tu casa serán salvos. Solamente tú tienes que creerle al Señor y rogarle al Señor por toda tu familia. Clamar día y noche. Pueden pasar años, hermanos, y aunque uno no ve nada, pero el Señor está obrando. Él silenciosamente, cuando hay una alabanza que dice que cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando, ¿cierto? Trabajando. Y nosotros debemos estar así, en ruego y en oración por los nuestros, en silencio. ¿Para qué? Para que el Señor siga trabajando en esa persona que nosotros queremos que vuelva al Señor, o que conozca al Señor, que tenga un encuentro personal con Dios, ¿cierto? Porque eso es lo único que queremos nosotros, que todos sean salvos. Y la palabra lo dice, que todos deben ser salvos, porque Cristo no va a venir a la tierra antes que no sea llevada la palabra a toda criatura, a todo rincón, hermano. El otro día hablaba con la hermana Lorena y me decía: hermana Isabel, ¿ha visto los videos de los hermanos que son perseguidos allá en Nigeria y en todas las partes que están siendo perseguidos los hermanos? Yo le dije: no lo he visto, no he tenido tiempo. Y el otro día me puse a ver los hermanos. Es impresionante. Pero como yo estaba estudiando esta clase, dije: pero si
siempre ha habido persecución. Siempre. A los hijos de Dios siempre va a haber persecución. Incluso dentro de nuestros hogares. Dentro de nuestros hogares. O dentro de nuestras familias. Porque uno puede ir con la mejor intención, uno dice, y le va a predicar. Y todos te dicen, no, yo no vine a esto. Pone al tiro una barrera, ¿cierto? Pero ¿quién es el que derriba esa barrera? Cristo, ¿cierto? Dios es el que derriba esa barrera. Nosotros no la podemos derribar, hermano. Usted tiene que orar y decirle, Señor, derriba el muro que está estorbando tu presencia en la vida de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo, de mi nuera, de mi yerno, de mi vecina, que es molestosa, de mi vecino que mete en bulla, de la persona que va en la calle. Hermano, nosotros somos los portadores de la verdad. Nosotros somos los portadores de la verdad. Para reflexionar, hermanos amados, por la carga emocional que acompañó a nuestra experiencia de salvación inicial, quizás no hayamos calculado el costo de seguir a Jesús por el resto de nuestras vidas. Entrar en el reino de Dios es gratuito para todos, pero permanecer en Él puede costarnos todo lo que tenemos en este mundo. Permanecer en el Señor, hermano, no es fácil para un ser humano común y corriente. No es fácil. Pero con su Espíritu Santo, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Él nos fortalece. Él nos anima. ¿Cuántos de nosotros hemos estado caídos y el Señor nos sostiene? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado a prueba y el Señor te libera de esa prueba? Amén. ¿Cuántos hemos estado enfermos con alguna hermano, pariente que ha estado enfermo? Y uno clama al Señor y el Señor abre esas puertas de bendición. Amén, ¿cierto? Así que, hermano, esta mañana te pido que le creas al Señor. Que le creas al Señor. Faltan 5 días para que termine este año. Y el Señor puede hacer maravillas así. En un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Si tú estás pasando por alguna necesidad, si tú tienes en tu corazón alguna angustia, algún temor, alguna pena grande, que piensas que nadie lo va a sacar, el Señor lo único que quiere de ti es que tú abras su corazón y se la entregues. Porque nosotros no podemos llevar las cargas, hermanos. Nosotros somos seres humanos débiles. Aunque tú te veas fuerte, seas un hombre o una mujer fuerte, somos débiles. Somos carne, somos hueso. Pero el Señor te fortalece. Él te dice, deja las cargas en mí y yo las llevaré. Porque Él nos conoce. Te sustentaré, dice mi hermana Flor. Amén. Hermano, quiero que se ponga de pie. Quiero que tome la mano del hermano que está a su alrededor y ore por él. Usted no sabe lo que está pasando el hermano. Si hay algún hermanito solo, póngase en la banca de adelante. Si hay alguna hermanita sola, póngase en la banca de adelante. Bendiga a su hermano y dígale, el Señor está contigo. En la prueba, en la angustia y el temor, el Señor está contigo. Él te sustentará, Él te llevará, Él te sostendrá, Él te guiará, Él te proveerá, Él te sanará. El Señor te sanará. El Señor te perdonará. El Señor está contigo este día. Recuerda que Él ha sido bueno este año, muy bueno. El Señor es perfecto. El Señor es grande, es misericordioso, es bondadoso. Señor, en el nombre de Cristo Jesús pedimos restauración para todos mis hermanos, Señor, los que están pasando necesidades, Señor, los que no tienen trabajo, Señor, los que están enfermos, Señor bendito, los que están angustiados, Señor, los que están tristes de corazón y de espíritu, Señor bendito.
Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, rompemos toda cadena de ataduras que el enemigo ha querido poner, Señor bendito, en esta congregación, Padre celestial. Alabamos tu nombre, Señor bendito. Te damos la honra y la gloria a ti porque tú has sido misericordioso hasta el día de hoy. Tú nos has acompañado, tú has estado con nosotros, Señor bendito, en este día, Padre celestial. Señor amado, tú nos has dado vida y nos has dado vida eterna, Señor. Tú llevaste nuestros pecados y nuestras cargas en la cruz del Calvario. Tú derrotaste a la muerte, Señor. Tú resucitaste al tercer día y nos diste vida eterna, Padre celestial. Tú llevaste mis cargas, Señor. Te doy la honra y la gloria a ti, Padre celestial, porque yo era una pecadora, Señor bendito, y tú me hiciste una hija tuya solamente por misericordia, Señor. Tú llevaste, Señor bendito, todas mis angustias, mis temores, Señor bendito. Corta cadena, Señor bendito, de familia, Señor, en depresión, en angustia y en temor. Corta cadena, Señor, de la obra laboral, Señor bendito. Abre esa puerta de bendición, Señor. Bendice a mis hermanas que están enfermas, Señor. Corta esa cadena de enfermedad, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Derrama de tu Espíritu Santo sobre esta congregación de hermanos, Padre celestial. Que tu Espíritu Santo nos llene de paz, de gozo, de alegría, Señor. Sosténnos cada día en tus manos, Señor bendito. Que tu misericordia descienda en cada uno de nosotros, Padre celestial. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre celestial, por este año. Gracias, Señor, porque tú me has sostenido, Señor, porque tú me has levantado, Señor, porque tú me has provisto, Señor, porque tú no me has dejado solo, Señor. Tú siempre estás conmigo, Padre celestial. Tú siempre estás conmigo, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor amado, la familia pastoral, Señor. Bendice el ministerio del pastor, Señor. Bendice a su esposa, Señor bendito, a sus hijas, a sus nietas, a su yerno, a su futura nuera, Padre celestial. Bendice, Señor, los dones y talentos que hay en la familia, Padre santo. Fortalécele, Señor, renueva sus fuerzas cada día, Señor, para llevar esta congregación adelante, Señor bendito. Su salud, Padre santo, Padre celestial, renueva su salud, Señor. Provee para sus necesidades, Señor bendito. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver nuestro texto, hermanos amados, que está en Juan, en Hechos 16, 25, y vamos a pedirle a nuestra hermana Emiliana que venga para recoger nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Le damos gracias al Señor por todos los hermanos que aún siguen orando. Bendiga a su hermano, dígale que le ama, que está preocupado por usted. Amén. 16, 25. Vamos a leerlos todos, hermanos amados. Amén. Te alabamos, Señor, y bendecimos su santo nombre. Le damos gracias a Dios de los cielos por la lección de esta mañana, Señor. Y bendiga a nuestra profesora, como todos los que hemos podido llegar, Señor. Bendígalo, Señor. Ahora vamos a recoger la ofrenda. Bendiga el que da y el que no puede dar, bendígalo de igual manera, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermanita amada. ¿Tienen todo Hechos 16, 25? ¿Todavía no? Búsquelo, por favor, hermano, para leer nuestro texto. Amén. Está arriba. Está arriba también. Amén. 1, 2, 3. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Hechos 16, 25. Lo repetimos, hermanos, todos juntitos. Sí, hermano. Sí. Pero Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los oían. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Para mí ha sido un privilegio estar aquí dando esta clase, esta última clase, el último domingo que el Señor nos ha regalado
Recordemos que el martes 30 hay Santa Cena. Hermano, perdón, pero no me sé exactamente el horario. Si tal 19:30 me dice el hermano Enrique.